Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. El Betis del Ingeniero ha regresado al camino de la victoria como visitante en Liga tras superar por 0-2 a la Real Sociedad de Imanol Alguacil en un partido que ha tenido de todo y con muchos nombres propios. Tenemos que hablar del gol de Juan Cruz, la actuación sensacional de Rui Silva, el trabajo del equipo, los tramos del duelo y tenemos que desgranar al detalle todo lo que nos deparó anoche este Real Sociedad 0, Real Betis 2. Hoy, como estás viendo, no tengo la pizarra porque no estoy en Sevilla, pero aún así os sacaré imágenes para explicar un poquito mejor todos los aspectos tácticos del partido. Vamos a ello. ¡Comenzamos! Una victoria, la del conjunto verde y blanco, que además le sitúa como cuarto en la clasificación, ya en puesto Champions, igualada a puntos con el Atlético de Madrid. Y además esta victoria le permite superar momentáneamente el gol average a la Real, que después, a final de la temporada, siempre nos acordamos porque es un puntito más que está obligado a sumar tu contrincante. Comenzando con ambos 11, partía la Real con Remiro en portería, defensa de 4 para Gorosabel, Pacheco, Lenormand y Diego Rico en esa especie de rombo con Zubimendi, Merino, Brais Méndez y Pablo Marín, doble punta para Sorloz con Carlito Fernández. El conjunto verde y blanco, por su parte, con Rui Silva en portería, defensa de 4 para Sabalí, Pechela, Edgar, Alex Moreno, doble pivote para Pola Cucu junto a Andrés Guardado, costados para Luis Enrique Canales y Fekir por detrás del Panda. Entrando y analizar el partido, los 15 primeros minutos del choque son un absoluto repaso, un baño de la Real Sociedad al Betis por energía, por intensidad, por fútbol, por posicionamiento, por ideas en ataque. La realidad es que es un verdadero repaso, lo que sucede es que tampoco tiene muchas ocasiones de gol en ese buen tramo de juego y al final pues acaba empate a 0 después de esos primeros muy buenos 15 minutos, consiguiendo la Real la superioridad tal y como estáis viendo por dentro con ese rombo. El Betis le estaba costando mucho sentarse en el partido, no estaba midiendo bien a la hora de ir a presionar, no estaba fuerte en los duelos y la Real haciendo muy bien la presión tras pérdida. Se plantaba en campo contrario, proyectaba los laterales, metía muchos futbolistas por dentro y una vez que el Betis recuperaba, iba muy rápido, muy coordinada esa presión tras pérdida para recuperar. Además el Betis sin William Carvalho en esa zona donde se suele recuperar del doble pivote, ¿no? Donde estaban Guardado y Paul, al no tener al luso a William Carvalho le estaba faltando calidad en ese primer pase para superar esa buena presión tras pérdida de la Real. Guardado y Paul en el pase bastante imprecisos y a raíz de ahí la Real recuperaba y volvía a tener el balón. Como digo, unos primeros 20 minutos en los que el Betis sufre muchísimo, pero en los que a fin de cuentas no encaja. Hay un palo de Carlos Fernández, hay otra ocasión muy clara de Pablo Marín y el conjunto verde y blanco con la sensación de estar claramente superado. Va cambiando el partido a raíz del minuto 15-17 con el primer acercamiento del Betis y no llega por casualidad, no llega de un contragolpe esporádico. Canales en la banda estaba muy incómodo, Poli Guardado en los primeros pases no son los futbolistas que suelen ser más precisos del Betis, Nabil Fekir muy lejos de la base de la creación de la jugada. ¿Qué es lo que hace Pellegrini? Allá por el minuto 15 y 17 cuando el Betis consigue sacudirse un poquito el dominio de los donostiarras. Como estáis viendo en pantalla, mete a Guardado en el lateral zurdo, a Alex Moreno de extremo y a Canales con Fekir y con Paul en esa zona de creación. Obviamente no fue un posicionamiento continuo, sino que fue esporádico en una jugada, pero que ya iba dejando entrever las intenciones de Manuel Pellegrini de acercar tanto a Canales como a Fekir a la creación de la jugada para que su equipo consiguiera sumar pases, consiguiera ir saliendo de la presión por fuera, consiguiera ir plantándose en campo contrario y a partir de ese cambio de los visitantes del Betis, el partido se fue calmando mucho más, ya no era un dominio de la Real y fue bastante igualado. De hecho, la primera parte creo que se divide del minuto 1 al 15 en el que la Real es muy superior y del 15 hasta el descanso en el que el partido es francamente aburrido, en el que no pasa casi nada, en el que no hay siquiera ninguna ocasión para ambos bandos, reparto de posesión y bueno, donde el Betis consigue reponerse a ese inicio bueno de la Real, pero que después tampoco se acerca en exceso al 0-1. Compite bien, resiste, está muy igualado el partido y al descanso, la verdad que un choque muy dividido.
Al final, la decisión de Pellegrini fue sacrificar calidad en los últimos metros, por supuesto la calidad de jugadores como Canales o de Nabil Fekir, para acercarlos a la creación, acercarlos a la base de la jugada, y aunque es consciente de que arriba va a tener mucho menos peligro, sabe que ahora sí va a conseguir sumar pases, va a tener la pelota y va a conseguir quitarle la posesión a una Real que estaba bebiendo constantemente de eso, de presionar, recuperar y asfixiar a un Betis que en esos primeros 15 minutos, en los primeros compases, lo estuvo pasando francamente mal. Tras el descanso, una segunda parte bastante más animada, con opciones para ambos y en la que el Betis consiguió golpear al final ya del partido para poner el 0-2. Creo que dentro de la igualdad la Real fue superior en la segunda parte, pero lo cierto es que tampoco iba a generar ocasiones muy claras de gol, sobre todo tiros desde fuera del área, algunos centros laterales, pero en ningún momento llegó a incomodar verdaderamente a un Rui Silva que hizo un partido muy completo, que se mostró muy seguro en cada disparo lejano, saliendo a centros laterales, tuvo Sorloz un mano a mano, pero que también resolvió muy bien el portero luso, y en conclusión una segunda mitad hasta el minuto 70-75, en la que la Real, para mí, sí creo que fue superior, creo que hizo más cosas bien y estuvo más cerca del 1-0, pero que en ningún caso consiguió incomodar en exceso al Betis, que además se defendió y compitió, resistió bastante bien durante ese tramo, con el 4-4-2, bastante bien organizadito, con las líneas muy juntas, Pechela y Edgar muy fuertes en área propia, Sabalí y Alex por sus bandas también cerrando muy bien, los costados, el doble pivote, lo decíamos en la previa que el Betis iba a tener tramos de resistir, de defenderse bien, y lo cierto es que lo hizo francamente de una forma correcta, que es lo que iba a necesitar, sufrir, aguantar, resistir, defenderse bien y ya en algún momento volver a reponerse, tener la pelota y buscar sus opciones, pero es imposible ganar o puntuar en Anoeta sin tener tramos de sufrimiento. Ayer pues fueron los primeros 15 minutos, después en la segunda parte un buen tramo en el que la Real hizo buenas cosas, presionó bien, entró por fuera, sobre todo basándose en ese rombo por dentro para generar superioridades, pero en conclusión luego se topó con una línea defensiva del Betis muy sólida y con un Rui Silva que, insisto, estuvo espléndido. Vamos ahora con el culmen del partido, porque sí, primeros 15 minutos de la Real, luego el Betis se acomoda y lo iguala, la segunda parte la Real está realmente bien, pero llega el minuto 80, 83, 85 y el partido se encuentra prácticamente en tierra de nadie, buscando algún jugador que marque la diferencia, que uno de los dos equipos pegue un golpetazo, se ponga por delante y ya casi se lleve el partido. Ahí ya sí, parecía que el punto por ambas partes se estaba dando por bueno, ninguno de los dos iba directamente a conseguir la ventaja y en una jugada aislada es donde el Betis pega ese golpetazo sobre la mesa. Un fallo, no sé si en salida, creo que es un mal despeje de la Real, Alex Moreno aprovecha los espacios, también lo decíamos en la previa, que a la Real sobre todo se le puede hacer mucho daño cuando hay espacios, cuando hay metros por delante, en transición, e insistimos en el nombre de Alex Moreno, que ya el año pasado la lió un par de veces jugando contra la Real, tanto en Liga como también en Copa en Anoeta, y ayer anoche incluso 2 asistencias, la primera de ellas en el primer gol, un balón aislado que se encuentra él prácticamente por ir a una buena presión, conduce, levanta la cabeza, alcanza la línea de fondo y toma la mejor decisión. Juan Cruz al borde del área, que en una jugada que sí, tiene un disparo muy claro, pero a mí me parece más complicada, porque es una de esas acciones que tú ves tan bonitas, que el balón te está viniendo de esa forma, con todo el espacio, sin nadie a todo alrededor, que al final la acaba mandando al anfiteatro. Sin embargo, Juan Cruz decidió bien, tuvo la sangre fría de decidir qué iba a hacer con ese balón, se coordinó muy bien en la carrera previa y acabó enviando ese esférico prácticamente inalcanzable para los dominios de Alex Remiro y poner en el 85 de partido el 0-1. Después de un choque en el que el Betis, pues la realidad es que tampoco hizo muchas cosas para acercarse a ese gol, pero que en esa jugada aislada aprovechó la situación y tuvo la pegada y el acierto suficiente para ponerse por delante en el luminoso. Sobre todo aquí sale a relucir, aparte de la pegada de Juan Cruz y el acierto de Alex Moreno, el trabajo previo del equipo para llegar al minuto 85 con empate a 0. Las intervenciones de Rui Silva, Edgar, Pechela, el sacrificio conjunto defendiendo durante muchos minutos en situaciones verdaderamente complejas. Gracias a eso llegas al 85 vivo y te puedes permitir el lujo de ganar el partido por la calidad que atesoras en últimos metros. En este caso la puso Juan Cruz, que no es de los más habituales cambiando partidos,
minutos, pero que aprovechó su oportunidad y que reventó la puerta del primer equipo con ese verdadero golazo. Luego, a partir de ahí del gol de Juan Cruz, la Real lo intenta y se vuelve a encontrar con un espectacular Rui Silva, que realizó una de las mejores paradas de la jornada, del campeonato y seguramente de su carrera aquí en el Betis. A mano cambiada, incluso un poquito a contrapié porque venía el balón de un lado y le rematan hacia el otro. Espectacular con todas las letras para mantener ese 0-1. Y ya luego Alex Moreno se encargó de realizar una carrera de 70, 75, 80 metros de una punta a otra del campo, asistir al Panda y el 0-2. A fin de cuentas, la capacidad competitiva del equipo, cuando estaba bien, cuando estaba mal, cuando la Real dominaba, cuando tuvo la pelota, siempre se mostró competitivo, en ningún momento le concedió un centímetro de más a la Real Sociedad y luego en un par de jugadas aisladas tuvo la pegada, tuvo el acierto, tuvo la sangre fría para llevarse el partido. También ayudado claramente por la seguridad de Rui Silva y por esa parada en el 91 que para mí, y esta es mi opinión, es como si un jugador en el minuto 70 la coge y te la mete en la escuadra, te cambia el partido por completo y en vez de darte un punto porque hubiera significado el empate, te da los 3. Hasta aquí el vídeo de hoy. Por ofreceros un titular: competitividad, resistencia, trabajo y nivelazo en ambas áreas, en la propia con Rui Silva y con la línea defensiva, y en la contraria con Juan Cruz, con Borja Iglesias y, como no, con Alex Moreno. Son estas victorias las más importantes porque también son las más complicadas de conseguir y las que además te permiten ofrecerle a la clasificación 3 puntitos de más que a final de temporada siempre te acuerdas de sumarlos contra rivales directos. Semana de derbi, veremos si hay vídeos o no especiales durante la semana, por supuesto ya lo iréis viendo. Hasta aquí el vídeo de hoy, victoria importantísima en Anoeta. Como siempre os digo, dejadle like si os ha gustado, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en la próxima.